Gloria a Dios. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios, capítulo número 6. Carta de los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Un pasaje bastante conocido que nos va a servir como fundamento para la reflexión que vamos a tener en la continuación de esta serie de enseñanzas que estamos desarrollando los días domingos en este horario. Efesios capítulo número 6, versículo número 1, la palabra de Dios dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Yo no sé qué ideas se le vienen a usted cuando escucha la palabra adolescencia o juventud. Seguramente para aquellos padres de hijos que están atravesando esta etapa de la vida, las palabras que se le pueden venir a su mente son rebeldía, inquietud, curiosidad, conflicto. Todas estas palabras y otras pueden servir como adjetivos para describir esta etapa tan crucial de la vida. Hermanos, el desarrollo humano en realidad es una maravilla que la ciencia no logra terminar de dilucidar, y los cristianos muchas veces tendemos a olvidar que nuestro Dios, que es un Dios creativo, es un Dios de procesos también. La semana pasada, cuando hablábamos de manera muy general acerca de las etapas de desarrollo y de crecimiento en la crianza de nuestros niños, comenzamos desde el vientre de la madre hasta llegar a la edad de 9 años más o menos. Se sabe, hermanos, que el cerebro de un bebé desarrolla 250,000 neuronas por minuto mientras está en el vientre de su madre, para llegar a las 100,000 millones de células presentes al momento de nacer. Es decir, que cuando el bebé viene a este mundo, viene con una gran capacidad de recibir muchísima información de su entorno. Él es capaz de percibir el único olor de su mamá hasta contemplar el rostro de su papá. En los siguientes años, como lo vimos en la última ocasión, los niños van a aprender por medio de la experiencia y la imitación. Su interacción básicamente con el mundo va a moldear su ser interior. Pero ¿qué ocurre cuando estos niños que estuvieron en un momento de nuestra vida entre nuestros brazos llegan a la etapa más difícil de la adolescencia? Todos sabemos que a partir de esta etapa se comienzan a suscitar una serie de cambios bruscos que va transformando el cuerpo de estos niños hasta alcanzar su fachada de lo que será como hombre o mujeres adultos. Sin embargo, su cerebro durante este periodo comienza a entrar en lo que nosotros, por algunos especialistas en la materia, llaman la segunda infancia. Es decir, que comienzan a atravesar un periodo donde se comienzan a podar todas aquellas conexiones neuronales que se consideran que no serán necesarias o que no se van a utilizar. Ese proceso nosotros lo vamos a identificar, y muchas veces podemos cometer el error de juzgar estos procesos físicos que están ocurriendo en la vida de nuestros hijos cuando notamos que ellos a veces no son tan diestros con algunas cosas.
Por ejemplo, se le suelen caer las cosas de las manos y a veces el papá o la mamá dice: ¿qué manos aguadas tenés, hijo? Ya estás grande. Pero esa falta de coordinación que usted puede ver o puede notar se debe a ese proceso, a ese desarrollo físico que su hijo está experimentando. O tal vez usted puede decirle a su hijo: hijo, qué barbaridad, ya dormiste más de 12 horas y seguís dormido y te veo con sueño. Pero esos procesos físicos son completamente normales. Pero es ahí, en esa etapa, donde las apariencias a nosotros como padres nos pueden engañar, porque podemos llegar a pensar que nuestros hijos están haciendo cosas con la única intención de rebelarse en contra de nosotros. Incluso nosotros podemos llegar al punto de decirles: es que tú eres un haragán, toda la vida te veo que estás abostezando, seguramente te acostás muy noche y por eso es que tu comportamiento es así durante el día. O hijo, ¿qué te pasa? Ya estás grande, podrías desarrollar esta o tal actividad. Pero todos esos elementos que he mencionado, en realidad, hermanos, de lo que nos están hablando es que a nuestros hijos les ha llegado una etapa dinámica, compleja y aguda, donde como padres podemos tomar dos reacciones que ya hemos mencionado. Hay padres que ante los cambios bruscos y dinámicos que sus hijos adolescentes están teniendo, suelen tener básicamente dos actitudes. La primera actitud es que sueltan el timón de las manos, y eso, hermanos, los lleva al extremo de perder el control absolutamente. Y el otro extremo es que hay padres que ante estos cambios bruscos lo que hacen es tomar un control excesivo que sofoca el crecimiento característico de esta etapa. Entonces hay padres que ante esos cambios lo que hacen es que sueltan el timón y dejan que sus hijos en este momento crucial de la vida hagan y deshagan. Y eso no está bien. Y por el otro lado tenemos a padres que lo que hacen es sofocar el crecimiento característico de esta etapa, controlando casi todo lo que sus hijos hacen, cuando no han entendido que ahora están pasando de la etapa de ser niños para introducirse a la vida de juventud, que pasará muy rápido hasta llevarlos a la vida adulta. Todo lo que nosotros vayamos a cosechar en esta etapa es lo que sembramos en nuestra niñez, en la niñez de ellos. Es decir, nuestro hijo adolescente es el resultado de las decisiones, omisiones, acciones que usted tomó con ellos en su niñez, y eso es algo inevitable. Y siendo que ninguno de nosotros nos hemos graduado en la universidad de padres, es importante, hermanos, que en realidad tomemos en cuenta qué elementos nos van a llevar a crecer junto a nuestros hijos adolescentes en este periodo. En primer lugar, quiero darle esperanzas a los padres de hijos adolescentes. Los cambios que sus hijos van a tener van a pasar pronto, pero las acciones que usted haga o deje de hacer con su adolescente lo van a marcar de manera muy significativa y profunda por el resto de la vida. Así que no se preocupe, ese cambio tan brusco que su hijo está experimentando en estos momentos pronto pasará. Podríamos también hablar, hermanos, de los cambios físicos en su cuerpo que va a estar experimentando. Esa ebullición hormonal probablemente a usted lo ponga en mucha tensión, pero es acá donde es importante que recordemos lo que hablamos en la última ocasión: el poder de ser instruidos, el poder de instruir adecuadamente a nuestros hijos. En la cultura judía, un adolescente de 13 años gozaba el título de ser una persona responsable ante la ley de Dios. Es decir, que a partir de los 13 años en la cultura judía había un proceso de emancipación que hoy podría ser controversial, porque alguien de 13 años apenas es un niño. Pero en la tradición judía
había incluso una celebración que se llamaba el Bar Mitzvah. Y el Bar Mitzvah lo que significa es una celebración en la que se constituye a un niño como hijo de los mandamientos. Es más, dentro de esta celebración, el padre del muchacho lo que hacía era proclamar y decía una oración como esta. Esto está en hebreo, obviamente, pero traducido al español es esto: bendito el Dios que me libra de la responsabilidad de este muchacho. Es decir, que en ese momento el padre lo que hacía en el Bar Mitzvah, y lo siguen haciendo hasta ahora, es que le enseñan a su hijo que a partir de esa edad, a partir de los 13 años, este muchacho comienza a ser responsable del mundo al que va a ir a enfrentar. Y esto nos conduce a 3 elementos generales que hemos hablado a lo largo de esta serie. Cuando Dios nos bendice siendo padres, hay 3 elementos fundamentales que no son negociables. El primero, yo les he dicho, recibir. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que nos vamos a convertir en padres, la Biblia nos dice que herencia del Señor son los hijos. Entonces recibimos esta herencia. Es algo que, bien o mal, tendremos que hacerlo. El segundo gran principio al que no podremos rehuir en nuestra responsabilidad como padres es el de modelar. Lo que haga o deje de hacer con su hijo va a repercutir directamente y proporcionalmente en el carácter de él. Y el tercer principio, que es el último que vamos a desarrollar en este proceso de crianza con nuestros hijos, es enviar. Entonces, quiero que usted se grabe esto: recibir, modelar y enviar. Cuando llegamos a la adolescencia, estamos básicamente preparándole la pista a nuestro hijo, a nuestra hija, para ser enviado. Ahora, la pregunta sería: ¿a dónde es enviado nuestro hijo? Tenemos que partir por la realidad de nuestra relación con Dios también. Cuando Jesús hablaba de que también a nosotros Él nos enviaría, Jesús dijo que nosotros teníamos que ser mansos como la paloma y ¿qué más? Astutos como la serpiente. Es decir, Jesús era consciente que no estaría todo el tiempo con sus discípulos. Y el imperativo de Jesús hacia sus discípulos es: oigan, muchachos, yo no voy a poder estar con ustedes todo el tiempo de manera física. Entonces, su comportamiento debe de ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Esos 2 grandes polos básicamente nos enseñan a nosotros que también como padres tenemos una enorme responsabilidad con nuestros hijos adolescentes, porque es en la adolescencia donde nosotros vamos a comenzar a prepararle la pista a nuestros hijos para que aprendan a asumir la libertad con responsabilidad. Nosotros no vamos a poder estar toda la vida con nuestros hijos, aunque querramos. Nosotros no vamos a poderles acompañar a todos los sitios a los que ellos irán. Nosotros no vamos a poder, hermanos y hermanas, hacer lo que una hermana hacía, que con su hija adolescente, bueno, joven, prácticamente universitaria, literalmente, hermano, la hermana iba a dejar a su hija todos los días a la universidad, se quedaba en la mañana ahí en la universidad adentro a esperar a que su hija saliera de clases para llevársela nuevamente a la casa. Si era de hacer trabajos en equipo, la mamá tenía que ir. Pero con el tiempo esta muchacha se comenzó a quejar porque no le permitía hasta cierto punto tener relaciones saludables con sus compañeros de universidad. Y la preocupación de la madre, aunque era válida, no justificaba sus acciones con ella. De hecho, hermanos,
es acá entonces donde nosotros tenemos que ser responsables. Usted y yo no vamos a poder estar con nuestros hijos adolescentes el 100% de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a garantizar que mi hijo adolescente o que mi hijo joven aprenda a tomar sabias decisiones? Aquí es donde nuevamente volvemos al principio de la instrucción. La capacidad que tengamos de instruir de manera correcta a nuestros hijos nos va a dar a nosotros cierta garantía de que nuestros hijos no se van a equivocar tanto. Vea lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que si usted aplica todos estos principios y sus hijos ven una paternidad responsable de su parte, una maternidad responsable de su parte, sus hijos no se van a equivocar. Lo que estoy diciendo es que si nosotros asumimos nuestro rol como padres de manera responsable, reducimos en buena medida el que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones responsables con la libertad que les comencemos a otorgar. Significa entonces que nuestros hijos se van a equivocar, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos ahora que en la adolescencia preparamos la pista para enviarlos a este mundo? Una de las cosas, hermanos, que tenemos que enseñarles a nuestros hijos es enseñarles a soportar la presión del mundo que les rodea. Inmediatamente usted comienza a soltar a su hijo adolescente, el mundo, el contexto y todo lo que rodea va a comenzar a ejercer una presión de gravedad sobre su hijo para que su hijo caiga al suelo. Nuestra responsabilidad es que nuestro hijo aprenda a volar por sí solo, que aprenda a soportar la presión. ¿Y qué tipo de presión? En primer lugar, la presión que va a tener de sí mismo. Su hijo tendrá presiones que son características de todos los seres humanos. La primera presión que su hijo va a experimentar es la presión de tipo sexual. En este proceso de crecimiento, su hijo o su hija despierta al hombre, a la mujer interior que lleva dentro, gracias al proceso hormonal que se comienza a agitar de manera acelerada en su ser interior. Entonces, su hijo naturalmente a la edad de 12, 13 años va a comenzar a tener impulsos sexuales que se van a traducir con el hecho de la simpatía que va a sentir hacia el género opuesto, hacia el sexo opuesto. Tal vez un niño, cuando era niño, le decía a usted: ay papá, a mí las niñas me dan asco, no me gustan las niñas, por eso yo no juego con esas bichas mocosas, dicen el niño, el varoncito. O quizás la niña de repente le dice a la mamá: ay no mamá, la verdad es que el mundo sería mejor sin varones, a mí no me gustan los niños, solo me gusta jugar con mis amiguitas. Eso tal vez ocurre en la niñez y es normal. Pero cuando llegan a la adolescencia, ya a los varoncitos la niña no le da asco, le gusta. O ya a la niña, aquel chepito que quizás andaba todo chuquito, hoy como ya medio se peina, dice: qué bonito se ve el chepito. Comienza a despertar en ellos la curiosidad por el sexo opuesto, y eso está bien, eso es normal. Es parte de los procesos de desarrollo y de crecimiento. Nuestra responsabilidad como padres es no coartar ni hacer burla de las sensaciones que él está experimentando, porque muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros también podemos ser parte de la presión a nuestros hijos, haciendo comentarios hirientes o bromas que no son correctas o adecuadas. Sus hijos en esta etapa de la vida van a comenzar a experimentar atracción por el sexo opuesto, y es algo que nosotros debemos de cuidar sabiamente. Si de repente un día su niña de 12, 13 años le comparte a usted: mamá, fíjate que en la escuela hay un niño que me gusta mucho, lo veo muy simpático, él es muy bonito,
Pero usted de repente de una sola vez comienza con el machete desenvainado y que yo a buscar marido te he mandado de la escuela, a eso te mandé. Comenzamos a coartar, ¿verdad? Como en algún momento quizás algunas comenzaron a coartarlas. Si en cosas tan pequeñas nosotros no tenemos la sabiduría de aprender a escuchar a nuestro adolescente va a soportar solo la presión que le va a rodear. Pero usted sabe que en la medida en que va creciendo, la presión no es simplemente solo de una atracción física normal, sino que también comienza a despertar en ellos algo que va a permanecer por el resto de su vida, o al menos por un tiempo de su vida adulta, y es la atracción sexual. Sus hijos van a comenzar a tener interés, curiosidad por el tema sexual. Y es acá donde nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad de hablar abiertamente con nuestros hijos acerca de la sexualidad. Hay hermanos y hay hermanas que dicen: no, yo no toco esos temas con mi hijo porque le voy a despertar el morbo. Pero déjeme decirle algo: la sexualidad no es un invento de Satanás, la sexualidad no es un invento del mundo. La sexualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios quiso que fuéramos seres sexuados. Entonces, ¿qué es lo que le va a hablar usted a su hijo, a su hija, acerca de la sexualidad? Bueno, usted no va a hablar ninguna cosa que está fuera del lugar. Lo que va a hacer es tomar una verdadera iniciativa de educación sexual. ¿Y qué implica esto? En primer lugar, que reconozcamos que nuestros hijos y nuestras hijas son personas con atracción sexual como usted y yo. De hecho, hermanos, partamos de una realidad: el que tengamos a nuestro hijo y a nuestra hija ahí en medio de nosotros es porque nosotros somos seres altamente sexuales. Dicen amén. Porque no vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Vino porque a usted le gustó su esposa y a usted le gustó su esposo, hermana. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos: hijo, abrir la confianza para que ellos no soporten solos la presión. Porque aparte de la presión personal que ellos están experimentando, la presión de los medios que están distorsionando la sexualidad es de manera bastante fuerte en la vida de nuestros hijos. Esto nos lleva al segundo principio dentro de la tarea de educación, de enviar a nuestros hijos. Enséñele a sus hijos y a sus hijas a respetarse a ellos mismos. Aprenda a enseñarles el valor que tienen ellos o ellas para Dios, para ustedes, y que deben de tenerlo para sí mismo. Esto es importante, porque si por ejemplo nuestros hijos se desvalorizan y se desvalorizan por los comentarios hirientes, despectivos que usted le hace a su adolescente, a su muchacha, ella no se va a sentir valorada. Si de repente usted le comienza a decir a su niña: qué negra sos vos, toda negrita te ves. ¿Y a quién iba a salir usted? Si usted también es un negrito. Y usted comienza a hacer comentarios despectivos como: no hombre, vos sí sos feíta, mona, le dicen. Ella se va a sentir así. Recuerde que en esta etapa de la vida, emocionalmente, ellos están construyendo su identidad. Y lo que usted le diga a su adolescente, especialmente a las señoritas, las va a marcar. ¿Sabe algo? Las palabras de halago y de afirmación que sus hijas deben de escuchar deben de venir de usted como padre y madre de familia. Hija, tú eres hermosa. Tu cuerpo ha sido creado de manera muy perfecta por Dios. Dios espera que tu cuerpo tú lo guardes, lo cuides, porque el Señor te amó. No debe de permitir que nadie se sobrepase contigo en el colegio y en la escuela. Y si algo alguna vez ocurre, tú tienes que decírmelo, porque nos interesa
tu integridad física. A propósito, hermanas que están en este proceso con hijas adolescentes, tengan pláticas abiertas y sinceras con sus hijas en la etapa de crecimiento. Hay niñas, y tal vez aquí hay hermanas que cuando fueron adolescentes les ocurrió que cuando entraron en su proceso de menstruación, ellas no sabían cómo decirle a la mamá que estaban menstruando. Y seguramente cuando la mamá se vino a dar cuenta, quizás la mamá va, mira, ocupa esto, y le dieron una toalla sanitaria en el mejor de los casos. Pero no le explicaron por qué, a qué se debía ese cambio físico, que es el anuncio que de niña se está pasando a una etapa de adolescencia y de juventud. Tengan confianza con sus hijas, hermanas, tengan confianza con sus hijas, hablen con ellas. Lo que no sepan, investiguen, pregunten, consulten. Igualmente, estimados padres de familia, ayuden a sus hijos en este proceso de crecimiento. En una ocasión, un adolescente llegó bastante preocupado. Es un muchacho que ama a Dios, ha conocido al Señor y quiere hacer las cosas bien para Dios. Hijo de muy buenos hermanos. Pero un día en confianza él me llegó a decir: hermano, yo me siento muy mal con Dios. ¿Y por qué? Le digo. Es que yo le he fallado al Señor. Es un jovencito como de 13, 14 años. Le he fallado al Señor, le estoy fallando al Señor. Y yo no quiero, porque sé que esto lastima al Señor. Pero dime, ¿qué ha pasado?, le dije. Desde hace algún tiempo, hermano, todas las mañanas, y así con un poco de pena, me dijo: amanezco mojado. No le doy más explicación porque usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y yo me siento mal porque me recuerdo que en la noche tuve algún tipo de sueño que me hizo mojar la cama. Yo tuve que decirle: no te sientas mal, tu cuerpo necesita desahogarse, y por eso tu cuerpo, que no es robot, trata la manera de procesar imágenes, y a esto se le conoce como sueños húmedos o sueños azules. Pero es un proceso natural que Dios dejó para que tú te desahogues. Porque el impulso sexual que tú tienes en este momento es un impulso en el que tu cuerpo necesita desahogar toda la presión sexual que estás acumulando. Y esto va a ocurrir por mucho tiempo. ¿Nunca has hablado de esto con tu papá?, le pregunté, y me dijo: no. Es más, una vez intenté hablarlo con él, pero él lo que me hizo era que me pusiera a orar y reprendiera los pensamientos. Hermanos, yo creo, y de hecho que no es pecado no saber, pero al menos nosotros como padres debemos de ser responsables en tomar una iniciativa saludable. Porque, oigan, hermanos, si nosotros no tomamos la iniciativa con nuestros hijos, alguien más la va a tomar. Y el que lo haga no lo va a hacer de manera bíblica, de manera correcta y de manera adecuada. Va a comenzar a distorsionar la sexualidad, que es un don de Dios. Debe usted explicarle a sus hijos de los cambios que se van a comenzar a producir. Hermanos, padres, deben de acercarse a sus hijos varones y decirles: hijo, en este momento la gente te va a decir que tú estás comiendo son popos y por eso la voz se te está agravando. Pero no son popos. Es el proceso natural y normal. De repente aquel niño va a comenzar a ensanchar sus hombros, y usted lo va a ver, hermanos, grande, pero su mente todavía sigue siendo pequeña, no ha madurado. Es que ese es el punto, que el cuerpo comienza a crecer de una manera tan acelerada que nosotros también asumimos que la madurez está creciendo de manera acelerada, y no es cierto. Entonces, enséñele a sus hijos a respetarse a sí mismos, que valoren su cuerpo. Aprenda usted a afirmar a sus hijas. Estimados padres de familia, oigan, los que tienen niñas, la primer cita que sus hijas deben de tener es con usted como padre.
Que sus hijas vean cómo un hombre debe de tratar a una mujer, con delicadeza, con caballerosidad. No, es que a mí me da pena, eso yo lo veo muy cursi, conmigo nunca lo hicieron. Yo no vi que mi papá lo haya hecho con mis hermanas. Y mira, ahí están mis hermanas. Claro, algunas lamentablemente se casaron con una bestia que las trata mal, porque nunca hubo alguien que les enseñara a tratar con delicadeza y ternura. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros? De manera tosca, pesada. Hay hombres, hermanos, que discúlpenme que se los diga, pero qué trato más, no sé cómo decirlo, más tosco que le dan a sus mujeres. Caminá vos. Su esposa, su hija, no es otro varón. Por eso el Señor dijo que eran vasos frágiles. Dicen amén los vasos frágiles. ¿Verdad que así es, hermanas? Pero si usted, hermano, es tosco y es pesado, sus niñas van a ver eso y van a creer que los varones todos somos toscos, y no es cierto. No todos los hombres somos malos. ¿Dicen amén los hermanos de esta iglesia? Ah, vaya, hoy sí. Entonces, enséñale a sus hijos a respetarse a ellos mismos. Tercer principio de la instrucción: enséñale a sus hijos la seguridad que significa el tener límites saludables. Enséñale a sus hijos que los límites son necesarios y nos preservan en seguridad. Pero estos límites tienen que ser límites razonables. Ya le dije, no es correcto hostigar a nuestros hijos coartándoles toda su privacidad. Ellos necesitan tener un espacio de libertad. Ellos necesitan asumir con responsabilidad las decisiones que van a tomar en su ausencia. Hermanos, de verdad, sus hijos necesitan un poco de libertad responsable. Por ejemplo, hijo, te voy a dar chance que vayas a reunirte con tus compañeros para hacer esta tarea, pero yo te quiero a más tardar aquí en la casa a las 6 de la tarde. No, mamá, que mira que el tráfico, yo no sé, por eso te estoy dando toda la tarde, pero a las 6 de la tarde yo te quiero acá. Establezca límites razonables. Establezca límites razonables del uso de las tecnologías y los dispositivos que ellos tienen en su casa. Mientras sus hijos vivan bajo su techo, usted es responsable de lo que sus hijos ven, de lo que sus hijos consumen. Establezca límites. Hijo, cuando vas a la habitación, el celular debe de quedar afuera de la habitación, no adentro. Ay, no, mamá, es que lo que pasa es que si no, no puedo hablar. Es que no es tiempo de hablar. A las 11, 12 de la noche, comience, hermanos, a establecer límites razonables, pero permítale cierta libertad. A esto es a lo que los especialistas llaman los opuestos necesarios. ¿Y qué son los opuestos necesarios? Por ejemplo, nuestros hijos adolescentes necesitan ser consolados en su dolor, pero también necesitan ser libres para enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Sí, nuestros hijos, cuando sufren a causa de una decisión irresponsable que toman, ellos necesitan ser consolados, pero igualmente necesitan asumir el peso de su responsabilidad. Entonces vea, son opuestos necesarios. Usted consuela, pero también usted le permite que experimente dolor por las decisiones equivocadas. Nuestros hijos, hermanos, necesitan ser corregidos en su conducta, pero también necesitan tener plena confianza para expresarse en las tomas de sus decisiones. Ellos se van a equivocar. Deje que se equivoquen. Usted se equivocó. Yo me equivoqué. Deje que se equivoque de manera razonable y que entienda que toda acción y decisión va a repercutir en ellos. Nuestros hijos adolescentes
ya le dije, necesitan protección, aunque un poco disminuida en relación a la niñez, pero también nuestros hijos necesitan que les afirmemos cuando hacen las cosas bien. Nuestros hijos necesitan, hermanos y hermanas, cierta independencia, pero con límites claros. Sus hijos no van a estar siempre con usted, y por eso usted necesita enseñarles. Un cuarto elemento para enviar a nuestros hijos a un mundo que no es perfecto, que es muy pecaminoso, es que debemos enseñarles a nuestros hijos a buscar su propósito en la vida. Doy gracias a Dios por todos aquellos padres que enviaron ayer a sus adolescentes, a sus jóvenes, al culto de ayer de jóvenes, porque estuvimos hablando un poco acerca del plan de vida. Si usted lo quiere escuchar, está disponible en las redes sociales. Pero algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que ellos no vinieron a este mundo por casualidad. Debemos de alimentar en ellos el deseo y la curiosidad de descubrir por qué ellos están acá en este mundo. De decirles a ellos que ellos obedecen a un propósito mayor que solamente se encuentra en Dios. Ellos necesitan saber por qué están acá. Aquí es donde es importante que nosotros nos hagamos un poquito a un lado. Porque a lo mejor si usted es maestra de escuela, tal vez usted va a querer que su hija se convierta en maestra. Y tal vez ella de niña le dijo: mami, yo cuando sea grande quiero ser maestra igual que tú. Pero probablemente cuando llega la adolescencia, la juventud, ella le dice: mamá, fíjate que maestra no quiero ser, yo quiero ser abogada. Y usted le dice: no, hija, vos de niña me venías diciendo que maestra quería ser, así que maestra vas a ser. Deje que su adolescente viva su propia vida de manera responsable. Tal vez el niño le dijo al papá: papá, yo cuando sea grande, yo quiero ser mecánico como tú. Pero probablemente cuando llega la adolescencia, la juventud, él le dice: papá, yo quiero ser médico. Entonces esa independencia le va a permitir a nuestros hijos dar respuestas inmediatas y sustanciales al propósito de vida. ¿Por qué estoy acá? Porque esa es una de las preguntas que sus hijos adolescentes en este momento se están haciendo. ¿Por qué estoy acá? Y es ahí donde aprovecha el diablo para meterles un montón de tonteras a través de los medios de comunicación, a través de las malas amistades. A las niñas se les hace creer que el modelo, el estereotipo de belleza es la que aparece en las revistas o las que aparecen en las redes sociales. Y ellas creen que su valor como mujeres solamente radica por las medidas de su cuerpo. Pero déjenme decirles algo: todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, merecemos respeto. Y ellas tienen que darse su lugar. Enséñele a sus hijas a darse su lugar, pero enséñeselos de manera responsable. Y por último, aprenda a escuchar a sus hijos adolescentes con paciencia. Un adolescente también necesita que sus padres le escuchen. Aquí es donde es importante las palabras de Santiago, cuando nos dice que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar y enojarse. Y con nuestros hijos adolescentes esa es una gran tarea, que seamos prontos para escucharlos, lentos para hablar y tardos en airarnos contra ellos. Nuestros hijos adolescentes se van a equivocar, hermanos. Esa es una realidad que no podemos evitar. Usted debe de amonestar y usted debe de instruir. Es un equilibrio. Recuerde de lo que hemos hablado, de los valores afectivos y de los valores coercitivos. Tienen que ir en equilibrio. Uno no tiene que pesar más que el otro, tienen que ir balanceados. Y por eso, hermanos, el texto que leímos en Efesios, con lo que termino esta enseñanza, verso 4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, no los enojen. Sabe que la etapa de esta de la adolescencia, sus hijos
necesitan un porqué, una razón de por qué ellos tienen que hacer las cosas. Y por eso es que el escritor de los Efesios primero le da la razón a los hijos. Y por eso es que el verso 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El escritor está dando el por qué debes de hacerlo, por qué debes de honrar a tus padres, por qué debes de obedecerlo. Con nuestros hijos adolescentes no es suficiente: haz esto porque yo lo digo. Necesitas ir más allá. Papá, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué es importante ir a la iglesia? ¿Por qué? Hijo, ¿sabes algo? El hecho que estemos con vida es gracias a la misericordia de Dios. Y cada vez que vamos a la iglesia expresamos nuestra gratitud y nuestro amor a Dios. Así que vamos al culto por eso. Vamos al culto para aprender, para vernos con los hermanos. Vamos a eso, a disfrutar de la comunión los unos con los otros. Pero si usted a su hijo adolescente solamente le dice: mira, vamos a la iglesia. ¿Y por qué, papá? No quiero. No, que vamos a la iglesia porque yo lo digo. Su hijo va a venir como muchos adolescentes quizás han venido esta mañana, enojados a la iglesia. Pero sus hijos deben de entender el por qué vienen acá. Lo mismo, hijo, tenés que estudiar. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. No, hijo, tenés que estudiar. Si querés lograr algo significativo en la vida, tienes que esforzarte. Las cosas buenas cuestan. Dele una razón a su hijo adolescente. ¿Qué exaspera a un hijo adolescente? Que es a lo que les decía, que con eso terminaba. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Qué es lo que les desespera a ellos? Que usted les diga algo y usted haga otra cosa. Su hijo adolescente es muy impulsivo, es muy emocional, pero su hijo adolescente sabe si lo que usted predica lo vive. Entonces, mi papá me dice que debo de amar, que debo de cuidar, pero mi papá no ama a mi mamá. Se refiere a ella con palabras despectivas, con bromas hirientes. Nunca le he visto un trato caballeroso hacia ella. Mi mamá dice que debo de cuidarme, que debo de respetarme, pero mi mamá permite que mi papá la golpee, la maltrate. Su hijo lo va a ver. Por eso dice: críenlos según, número 1, la disciplina, y número 2, la instrucción del Señor. El mismo pasaje nos está diciendo: aprendan a balancear los valores afectivos y los valores coercitivos. Ya lo dije, los valores afectivos, la ternura, las palabras de afirmación, las felicitaciones. Y los coercitivos, los límites claros, la responsabilidad, la amonestación. Haciendo estas cosas, hermanos, como padres, vamos a soltar a nuestros hijos en ese canastito, así como los padres de Moisés soltaron a Moisés sobre el Nilo. Los vamos a soltar. Ellos serán responsables de sus decisiones. Nuestra tarea será orar por ellos. Pero llegando a la adolescencia y a la juventud, ellos comienzan a tomar sus propias decisiones. Que Dios les ayude a nuestros hijos adolescentes, a nuestros jóvenes. Si lo que hicimos en la niñez fue bueno, será bueno en la adolescencia. Suelte. Esté pendiente de ellos. Que sepan que casa siempre será su hogar. Que sus niñas entiendan, estimados padres, que van a poder encontrar un hombro sobre el cual llorar. Que sus hijos varones pueden llorar. ¿Qué tiene de malo llorar? Y que sepan que hay un Dios que siempre les ama desde que estaban en el vientre de su madre. Aún desde antes de estar en el vientre de sus madres, hay un Dios eterno que ama a los jóvenes y a los adolescentes. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación. Si hay personas acá que desean entregarle su vida a Cristo o que quieren reconciliarse, para que se pongan de pie, vamos a orar por ustedes. Si hay aquí hermanos, hermanas que desean entregarle su vida a Cristo, pónganse en pie, vamos a orar. O si desean reconciliarse, pónganse en pie, queremos orar por ustedes. Aún, estimado joven, adolescente, seguramente tus papás, como todos los padres del mundo, son imperfectos. No hay un solo padre, una sola madre sobre esta tierra que no haya cometido errores. Ellos se equivocan, nos equivocamos. Pero déjame decirte que tú eres responsable de tus decisiones. A partir de este momento, en tu adolescencia, eres responsable de con quién te juntas, qué es lo que hablas, qué es lo que haces. Cuando tu papá y tu mamá no te ven, tú eres responsable. Y lo que hagas o dejes de hacer te va a afectar para toda la vida. Entonces tú tienes que asumir la primera decisión importante, que es entregarle tu vida a Cristo. Si hay algún joven, algún adolescente que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, quiero hacer una oración especial por los padres de adolescentes. Pueden ponerse en pie, quiero orar por ustedes, hermanos. Papis y mamis de adolescentes, quiero orar por ustedes para que Dios les dé sabiduría. Levanten sus manos al cielo, oremos. Padre, aquí están estos hombres y mujeres a quien les has dado la enorme responsabilidad de ser padres de adolescentes. Sé que estos cambios se pueden volver bastante turbulentos, caóticos, pero ayúdanos a aplicar lo que tu palabra nos dice, que podamos ser prontos para escuchar, tardos para hablar. Dale sabiduría a los padres con sus hijos varones, aquellas mamis que están siendo padre y madre a la vez. Ayúdales, dales una doble bendición, dales doble sabiduría, dales doble fortaleza a estas mujeres valientes que no han renunciado a la maternidad responsable, que tienen que hacerla de papá y mamá. Ayúdalas, ayuda a aquellos hombres responsables también, aquellos padres que están haciendo esta tarea. Ayúdalas, ayúdales a estos hermanos. Sé que muchos adolescentes no quieren venir a la iglesia, no quieren hacer cosas buenas, y los padres no hayan qué hacer, se encuentran desesperados ya. Ayúdales, Señor, ayúdales, dale fortaleza, dale sabiduría. Ayúdanos, Señor, a instruir a nuestros hijos sobre las presiones del mundo. Ayúdanos a prepararlos para una vida que les va a tocar enfrentar a ellos solos. Quizás ya nosotros no estaremos, pero sabemos que los valores y la herencia que podamos dejar en ellos será vital e importante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios.